La pregunta sería, ¿por qué una ciudad en medio del calor, lejos del mar y de las capitales, se convirtió en uno de los puntos más candentes y vivos de toda América Latina? Hay un lugar en Sudamérica donde todos los días se cruzan sueños, ilusiones, historias de fuga, familias separadas, esperanza, amor y supervivencia. Aquí todo se mueve, comerciantes, cambistas, caminantes cruzando el puente, mercados, alimentos, ropa, repuestos, contrabando, gasolina, pesos, bolívares, dólares, lo que haya. Aquí el dinero cambia más rápido que el clima, porque es una ciudad que vive entre dos países, dos monedas y dos realidades. Esta es una ciudad que no se explica por mapas, sino se explica por su gente. El local que vive del rebusque, el cambista, el vendedor ambulante, la familia que cruzó la frontera. Aquí nadie espera que el Estado lo salve. Acá la gente se reinventa todos los días. Aquí no importa de dónde vienes, importa si estás dispuesto a luchar. Muchos nos ven como un problema, pero en realidad somos una lección, un genuino laboratorio humano, porque aquí hemos probado si las sociedades pueden resistir cuando todo se derrumba. Cuando un país se cae, el otro lo sostiene. Cuando una frontera se cierra, la gente la abre. Esta ciudad que les voy a mostrar es una frontera, es cierto, pero también es una herida abierta, porque por aquí pasan miles de personas todos los días buscando lo único que mueve al ser humano: sobrevivir. Y mientras centenares de fronteras a lo largo y ancho del planeta construyen muros, aquí se levantan nuevos puentes. Este es el lugar donde Venezuela y Colombia siguen siendo una sola familia. Esto es Cúcuta, la ciudad que nunca se rinde. Bienvenidos. Y cuando usted estaba pequeña, ¿cómo compraban la leche? Se la llevaban a uno en cántara allá, ¿A dónde? a la casa. Pasaba un camioncito con unas cántaras de leche así, y entonces tenían una vaina de aluminio para sacar un cucharón de aluminio, Sí. y uno salía con la olla y le llenaban la... ¿Y usted salía con la olla y llenaba? Claro, De allá donde las tías también. también, y cuando estaban ustedes chiquitos también. O sea, pasaba que un camión con la olla. Sí, una camioneta, y entonces llevaban las cántaras ahí y uno salía con la olla y le llenaba la olla de leche lo que uno pedía. ¿Y qué tal era esa leche? Pues dígame, leche recién ordeñada. ¿De la rica? Sí, claro que ellos le echaban leche, le echaban agua para que no se les cortara. ¿Le echaban agua? Sí, porque si dejaban la leche pura, el movimiento de eso la cuajaba. Entonces le echaban un poquito de agua para que no se cuajara la leche y alcanzaran a hacer
el recorrido. Pero sería también para rendirla, para sacarle más plata, ¿o no? Sí, pues me imagino también. Y Sí. yo me acuerdo que a veces cuando llevaban los... Yo me acuerdo cuando vivíamos ahí en la casa que estábamos chiquitos, que ustedes le compraban la leche a una camionetica que pasaba ahí por la Riviera. ¿Sí o no? Sí, claro. Y los obreros cuando estaban enfrente empezaban a gritar: el agua, llegó el agua. ¿No se acuerda? No, yo no me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo que llegaba y ellos le mamaban gallo al de la leche. Ah, Empezaban a gritar: el agua, los obreros de enfrente de la hostería. El agua, el agua. Y yo, pero ¿por qué gritan el agua? Y era mamándole gallo a los de la leche. Bueno, vamos a comprar mojiconcitos. Vamos a ver si hay. Esta fue mi casa de infancia. Y aquí comenzó todo. Aquí nací y aprendí a gatear, a caminar. Aprendí a soñar, aprendí lo que era el miedo, lo que era el respeto, la protección, lo que era el amor y la consideración. Aquí escuché discusiones de adultos sin entenderlas y risas que todavía me acompañan. Aquí se formó el carácter. Dentro de estas paredes jugué con mis hermanos, con los primos, con los amigos del barrio. Aquí se escuchaba la radio, se leía el periódico, se veía la televisión a color, series, concursos, novelas y las noticias de 2 países. Se hablaba de nuestra educación, de calificaciones, de política, de la vida urbana, de la frontera. Cúcuta era entonces una ciudad más tranquila, más pequeña, donde todos se conocían. Pero ya tenía esa sensación de estar al borde de algo, quizás de partir. Y entonces aquí tuve que aprender a irme. Y cuando me fui, esta casa quedó detenida en el tiempo. Y yo también. Volver no siempre es regresar. A veces volver es mirarse al espejo después de muchos años y preguntarse: ¿sigo siendo el mismo? Me fui de esta tierra natal siendo casi un niño para solo regresar 40 años después, con más preguntas de las que me llevé. Durante 4 décadas viví en Bogotá. Allá crecí, estudié, viajé, trabajé, me enamoré, me ilusioné y también me equivoqué. Pero Cúcuta nunca se fue de mí. Estuvo siempre en el acento que no perdí, en los recuerdos que volvían sin avisar, en los olores que ninguna otra ciudad pudo reemplazar. Y hoy reflexiono en esta vieja casa que siempre llamé hogar, no solo como excusa para mostrar una ciudad, sino como bastón para contar mi vida, y cómo no, la de muchos otros que también se fueron, y la de los que nunca se fueron, pero resistieron. Esta es mi Cúcuta, una carta abierta, una invitación, un acto de memoria. Hubo un tiempo en que Cúcuta entendió que ya no cabía en sí misma, que sus calles tradicionales, sus barrios fundacionales y su trazado heredado del siglo anterior empezaban a quedar estrechos para una ciudad que crecía con prisa, con hambre de futuro, con la energía de una frontera viva. Fue entonces cuando nacieron muchos barrios, y entre ellos La Riviera y Colsac, no como simples urbanizaciones, sino como una respuesta histórica a una ciudad que se expandía empujada por los nuevos tiempos, en las décadas de los 60 y
y 70, Cúcuta dejó de ser aquella ciudad recogida alrededor del centro, de las viejas casonas, de los barrios tradicionales donde todos se conocían. El comercio explotaba, la población crecía, llegaban familias enteras desde los pueblos del norte de Santander, desde el interior de Colombia y cada vez más desde Venezuela. La frontera no era una línea, era un río humano constante, y la ciudad tenía que ensanchar sus pulmones. La Riviera nació como una promesa de orden, de amplitud, de modernidad. Sus calles más anchas, su diseño más racional, sus casas pensadas para una nueva clase media que soñaba con progreso, con estabilidad, con un mañana mejor para sus hijos. Aquí la ciudad empezó a mirarse al espejo del siglo XX. No fue improvisación, fue planificación, fue el deseo de salir del calor apretado del centro y buscar espacios más abiertos, más tranquilos, más verdes. Fue el reflejo de una Cúcuta que ya pensaba en automóviles, en colegios cercanos, en parques, en una vida más organizada. Las casas, muchas de ellas de una sola planta, con jardines frontales, hablaban de una época en la que tener un pequeño antejardín era un lujo silencioso, una señal de avance. Caminar por la Riviera en sus primeros años era sentir que la ciudad había dado un paso adelante. Era ver niños jugando en la calle sin miedo, familias sentadas al atardecer, sacando las sillas a la acera, conversaciones largas, vida de barrio. Allí se respiraba futuro. No era un barrio elitista, pero sí aspiracional. Representaba el deseo profundo de vivir mejor. Y pedaleando por estas calles, y aunque mis ojos ven la ciudad de hoy, mi corazón va muchos años atrás. Y cada pedalazo me devuelve a los 70, cuando esta ciudad no solo era mi hogar, era todo mi mundo. Yo crecí aquí, y la Cúcuta que recuerdo no era grande, no era moderna, no era perfecta, pero tenía alma. Una ciudad en la que se vivía despacio, no porque no hubiera problemas, sino porque el tiempo todavía nos pertenecía. Y siempre recuerdo las mañanas, ese sonido de las escobas barriendo los frentes, el olor que se filtraba del café recién colado en muchas de las casas del vecindario, las puertas abiertas, las ventanas sin rejas, y a los vecinos que no eran vecinos, porque realmente eran familia extendida. En esa Cúcuta uno no estaba solo nunca. Todo el mundo sabía quién eras, de quién eras hijo, y si te portabas mal, no hacía falta que tus padres estuvieran presentes para que alguien te corrigiera. Cuando era niño, estas calles que recorro no eran tanto de los carros, eran nuestras, mías, de mis amigos y de todos los muchachos del barrio. Aquí corríamos, jugábamos fútbol, hacíamos los arcos con las piedras, y aquí aprendí lo que era perder, ganar, caerme y levantarme. Y las rodillas raspadas no dolían. Dolía más tener que entrar temprano a la casa, cuando todavía había luz y risas en la calle. Estos barrios fueron el escenario de miles de historias anónimas, primeras bicicletas, primeras novias, primeras decepciones, primeros triunfos. Son testigos de una ciudad que supo crecer cuando debía hacerlo, que supo estirarse guardando su alma, que entendió que expandirse no era traicionarse, sino sobrevivir y evolucionar.
Kolsak, por su parte, nació desde otra necesidad, la de alojar a una ciudad que crecía más rápido de lo que podía imaginarse. Su nombre mismo ya hablaba de organización, de planeación, de multinacionales, de petroleras, de cooperativas, de esfuerzo colectivo. Fue el resultado de entender que Cúcuta no podía seguir creciendo de forma desordenada. Este barrio acogió a familias trabajadoras, a empleados, a comerciantes, a personas que venían con lo opuesto, pero con una fe enorme en la ciudad. Fue un barrio construido con sacrificio, con crédito, con cuotas, con paciencia. Cada casa levantada era una victoria íntima, una señal de arraigo definitivo. El Kolsak no fue lujo, fue dignidad. Calles nuevas, servicios básicos, cercanía a vías importantes. Fue el punto donde la ciudad empezó a estirarse hacia nuevas direcciones, rompiendo definitivamente el límite mental de hasta aquí llega Cúcuta, porque Cúcuta ya no podía ser pequeña, no quería serlo, porque la historia empujaba, porque el comercio binacional explotaba, porque el empleo crecía, porque las familias se multiplicaban, porque la frontera traía oportunidades, pero también presión urbana. La Cúcuta de entonces entendió que quedarse quieta era retroceder, que había que adecuarse a los nuevos tiempos, a nuevas formas de habitar, de movilizarse, de convivir. Barrios como La Riviera y Kolsak y muchos otros no solo resolvieron un problema de espacio, redefinieron la identidad urbana. La ciudad dejó de ser solo un punto comercial para convertirse en un lugar donde se podía proyectar una vida completa, donde se podía nacer, estudiar, trabajar, formar familia y soñar. Hoy no siento que esté caminando solo por calles y casas. Se camina por capas de tiempo, por decisiones que marcaron el rumbo de la ciudad, por la valentía de una generación que entendió que el progreso no llegaba solo. Había que construirlo ladrillo a ladrillo, respirar hondo y seguir adelante. Cúcuta siempre ha sido una ciudad de paso, pero también de raíces profundas. Aquí se nace con la frontera en la piel, con la mezcla, con la contradicción. Desde el primer día aprendemos que la vida no es simple. Esta era una ciudad que ya entonces luchaba, soñaba y resistía. Éramos mezcla y esa mezcla nos hacía únicos. La frontera nos separaba, unía. Venezuela no era otro país, era parte de nuestra cotidianidad, de nuestra mesa, de nuestro acento. Íbamos y veníamos sin pensar en papeles, sin imaginar que algún día esa línea invisible se volvería tan dura, tan dolorosa. En los años 70 yo creía que el futuro iba a ser mejor y no era el único. Había una fe silenciosa en que todo iba a mejorar, en que estudiar valdría la pena, en que trabajar duro tenía sentido, en que el mañana iba a recompensar el esfuerzo. No todo se cumplió. La vida no fue tan justa como creíamos. Pero nadie puede quitarle a esta ciudad la fuerza de haber soñado.
Nací en esta tierra donde el sol no solo calienta la piel, sino también el carácter. Un lugar que muchos miran en el mapa como un simple punto fronterizo, pero que para quienes llevamos su polvo en los zapatos y su acento en la voz, es un universo entero de historia, de resistencia y de orgullo. Volver a ella después de décadas lejos es como abrir un libro que uno cree conocer y descubrir que cada página ha aprendido a defenderse del viento. Durante los últimos 40 años, Cúcuta ha vivido una prueba que pocas urbes del continente podrían soportar sin quebrarse: la inestabilidad permanente de Venezuela, su vecino inseparable. Para cualquier otra ciudad, depender tanto de una frontera habría sido una condena, pero para los natales fue un desafío y también una escuela, porque aquí aprendieron que la adversidad no es el final del camino, sino el inicio de la astucia. Hubo una época cuando la frontera era una arteria viva. El comercio era un río constante de mercancías, monedas y voces mezcladas. Los acentos se confundían en los mercados. Los billetes cambiaban de manos como si no tuvieran patria. Y la prosperidad parecía una promesa eterna. Pero la historia tenía otros planes. Poco a poco, el país vecino comenzó a tambalearse y cada sacudida se sentía de este lado como un temblor en el pecho. La inflación, la escasez, las decisiones políticas, los cierres fronterizos, todo eso no eran noticias lejanas, eran golpes directos al corazón económico cucuteño. Muchos pensaron que la ciudad no resistiría, que sin el flujo comercial binacional, sin el tránsito diario de compradores, transportistas y trabajadores, Cúcuta se marchitaría como una plaza abandonada. Pero quienes nacimos aquí sabemos algo que los pronósticos nunca entienden. Esta ciudad tiene carácter de frontera y la frontera no sabe rendirse. La frontera se adapta. Lo que siguió fue una transformación silenciosa pero profunda. Los comerciantes, que antes dependían casi exclusivamente del intercambio con el vecino país, comenzaron a mirar hacia adentro, hacia el resto de Colombia, hacia nuevos mercados. Los talleres familiares se reinventaron. Las fábricas pequeñas aprendieron a producir más y mejor. Los emprendedores surgieron en cada barrio, como si la necesidad hubiera despertado una creatividad dormida. La economía dejó de apoyarse en un solo pilar y empezó a sostenerse sobre varios. Y aunque el proceso no fue fácil ni rápido, fue firme. También llegaron miles, luego cientos de miles de personas cruzando la frontera, buscando refugio, alimento, oportunidades. Muchos veían solo cifras y crisis humanitaria, pero lo cierto es que había algo más complejo y profundamente humano. Una ciudad que aún con sus propias dificultades abría espacio. Sí, hubo tensiones, hubo desafíos, hubo momentos duros, pero también hubo solidaridad. Esa palabra que aquí no se pronuncia, se practica. Porque el cucuteño sabe lo que es empezar de cero, sabe lo que es levantarse después de un golpe y por eso reconoce en el otro su propio reflejo. Mientras tanto, la ciudad siguió creciendo. Nuevas avenidas, barrios en expansión, centros comerciales, universidades,
proyectos de infraestructura, no fue un crecimiento de titulares rimbombantes, sino de esos que se construyen día a día, ladrillo a ladrillo, esfuerzo sobre esfuerzo. La modernización de servicios públicos, las mejoras en conectividad y la consolidación de zonas industriales y logísticas fueron señales claras de algo que a veces pasa desapercibido. Cúcuta dejó de ser solo una ciudad que reacciona a la frontera y empezó a ser una ciudad que propone su propio destino. Hoy, cuando camino por sus calles, siento que estoy recorriendo una historia de resistencia, escrita en asfalto y concreto. Cada negocio abierto es una declaración de fe. Cada edificio nuevo es una respuesta al escepticismo. Cada rostro trabajador es una prueba de que el espíritu cucuteño no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna: salir adelante siempre. Hay algo que solo quien ha vivido lejos puede entender. Cuando uno regresa, después de muchos años, busca la ciudad que dejó. Yo la busqué mis recuerdos en las esquinas, mi infancia en las fachadas, mi juventud en los parques. Y sí, encontré rastros de ese pasado. Pero lo que más encontré fue algo mejor, una ciudad que no se quedó congelada en la nostalgia, sino que decidió evolucionar, una ciudad que no permitió que las crisis ajenas dictaran su destino, una ciudad que aprendió a sobrevivir y luego a prosperar. Porque Cúcuta no es solamente un punto fronterizo, es una personalidad, es una manera de mirar la vida, es la mezcla de culturas, acentos y sabores que solo puede surgir donde dos naciones se rozan todos los días. Es el carácter fuerte de quien vive sabiendo que el mañana puede cambiar de un momento a otro. Y aún así, abre su negocio, saluda al vecino y sigue soñando. Hoy puedo decirlo con la voz llena de emoción y el pecho inflado de orgullo. Mi tierra no solo resistió las tormentas de los últimos 40 años, las convirtió en viento a favor. Transformó la incertidumbre en ingenio, la dificultad en impulso y la frontera en oportunidad. Y mientras muchos siguen viéndola como una ciudad golpeada por las circunstancias, yo la veo como lo que realmente es, una ciudad valiente, moderna, viva, una ciudad que aprendió a sostenerse sobre sus propios pies y a caminar con paso firme hacia el futuro. Cúcuta, ciudad de 1000 senderos y 1000 voces, ha sido siempre más que una geografía. Es un latido que no cesa,
un corazón palpitante en la gran arteria que une a Colombia con Venezuela. Desde sus calles, plazas y mercados se vuelve a sentir la promesa del mañana, esa promesa que se fortalece con cada camión llevando no solo mercancías, sino sueños, esperanzas y nuevos comienzos para millones de familias. Y hoy, cuando el horizonte de Venezuela se perfila hacia una nueva etapa de libertad y democracia, Cúcuta se alza con renovada energía. Ya no es solo el umbral de quienes buscan refugio o tránsito, empieza a convertirse en el punto de partida de un florecimiento económico sin precedentes. Con una Venezuela democrática, restableciendo su economía y abriendo sus puertas al comercio formal, Cúcuta se encuentra ante la oportunidad de entrar no solo en una zona de intercambio, sino en una zona de crecimiento compartido y sostenible. El potencial va mucho más allá de los números. Significa empleos para jóvenes que antes veían pocas opciones, medios de vida para familias que ahora pueden soñar con estabilidad y la oportunidad de que generaciones enteras construyan proyectos con raíces sólidas, lejos de la incertidumbre y el miedo. Y no es una utopía, el impulso ya está ocurriendo. Cada reunión binacional, cada feria comercial en Cúcuta, cada empresa que decide establecerse y traer su capital humano, es una piedra que se pone sobre la base de una comunidad que se integra, se entiende y se eleva. Las oportunidades no son abstracciones, están en las manos de quien decide ser emprendedor, en los ojos de quienes planean exportar por primera vez, en los talleres donde se fabrican bienes con sello colombiano, para enviarlos a una Venezuela que vuelve a abrir sus brazos. Más aún, este renacer también representa algo intangible, pero invaluable: dignidad restaurada. Un pueblo que vuelve a mirar hacia adelante, que convierte fronteras en puentes de unión y no en muros de separación. Una energía que contagia, porque cuando Cúcuta avanza, no lo hace sola. Con ella caminan todas las pequeñas y medianas ciudades del departamento y cada familia que sueña con una vida mejor. Así, el futuro no es solo una palabra esperanzadora, es una realidad por construir día a día con trabajo, creatividad y convicción. Cúcuta está lista para dejar de ser observada como un punto de paso, para convertirse en el corazón palpitante de una región integrada, próspera y profundamente humana. Y cuando ese sueño se convierta en historia, sabremos que valió la pena caminar cada kilómetro juntos. Hoy el aire cambió, se siente en las calles, se escuchan los motores, se ven los ojos de los comerciantes, de los jóvenes, de los trabajadores. Algo grande viene, porque cuando una nación se levanta, la frontera no divide, conecta. Y esta ciudad, que durante décadas fue paso obligado de historias humanas, está a punto de convertirse en algo mucho más grande. Un centro, un puente, un corazón económico latiendo entre dos pueblos hermanos.